a otros. Y usted va a encontrar personas que realmente lo van a rechazar totalmente a usted, como otras que se van a mostrar afectuosas, como otras que realmente usted va a encontrar diferentes tipos de terreno. Si quieren, los niños pueden pasar. Tipos de terrenos donde nosotros nos toca ir a llevar la palabra del Señor. El que esté dispuesto y el que quiera hacerlo, pues solo nos puede decir que sí, y pues va con nosotros un día y lo hacemos. Amén. Va a ser hermoso porque hemos visto un tema, hace poquito lo vimos, que el Señor nos dijo: no hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. De una forma en que nosotros podemos estar acumulando tesoros en el cielo es cuando nosotros compartimos el reino de los cielos con los demás. Amén. Es un mandato que nosotros tenemos que hacer, y así estamos ganando almas, estamos predicando, estamos trabajando para el Señor. Entonces, órele al Señor y pídale al Señor que le ponga ese sentir, esa pasión. Yo creo que pues muchas veces pues nos puede dar pena, nos puede dar miedo, pero hay que hacerlo. Amén. Porque ayer hablaba con un muchacho que le estábamos predicando por allá en el parque, estaba con una muchacha y el hombre decía: sí, mire que sí quiero ir a la iglesia. Y la muchacha decía: yo nunca prácticamente he ido a una iglesia, o sea, yo nunca he oído, nunca realmente he leído la palabra del Señor. O sea, una muchacha que, pobrecita, porque en toda su vida prácticamente nunca ha tenido una relación, una comunión con el Señor. Pero el hombre decía: me gusta porque me gusta así, hombres y mujeres que no les da miedo compartir la palabra por la calle, ¿cierto? Y el problema es que el Señor dijo una cosa. El Señor dijo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Y el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. ¿Cierto? Y el que me confesare, yo lo confesaré delante de mi Padre de los ángeles. Entonces nosotros debemos tener muy consciente y muy claro de que nosotros estamos llamados a confesar el nombre del Señor y a no avergonzarnos por Él. Amén. A no avergonzarnos por Él. Y había otra señora que dijo, compartiendo la palabra, como 3, 4 señoras ahí, y ellas decían: yo creo en Dios, pero no creo en la palabra del Señor. Yo creo en Dios, pero no creo en lo que está escrito ahí, porque esto fue escrito por hombres y no se sabe si es cierto lo que dice ahí. Pero más sin embargo creo en Dios. Pero la persona que cree en Dios tiene que creer en lo que dice la palabra del Señor, porque debe hacerlo de esa manera. Amén. Mire que la señora decía, yo le decía: bueno, y si te mueres, ¿qué va a pasar con usted? No, yo creo que Dios es amor y Dios nos ama a todos. Y yo creo que Dios tan bueno y tan amoroso no puede castigar a la humanidad, no puede castigar al hombre. Y yo digo: bueno, y entonces los que mueren haciendo el mal, ¿qué va a pasar con ellos? ¿El Señor no les va a decir nada? No, el Señor no les va a decir nada. O sea que si tú mueres, ¿qué va a decir? No, pues yo voy a reencarnar. O sea, más sin embargo cree en Dios, pero cree en la reencarnación. Y si ustedes saben que la fe cristiana es muy diferente a la fe hinduista, que creen en la reencarnación, ¿cierto? La reencarnación es una creencia hinduista, que ellos dicen que mueren y van a reencarnar. Pero nosotros los cristianos creemos que nosotros morimos y vamos a ¿qué? A resucitar en este mismo cuerpo, sino la diferencia en un cuerpo glorioso, igual que Cristo, ¿cierto? Pero esta señora decía: no, yo voy a reencarnar, pero
¿Qué tal una persona de estas que cree en la reencarnación y cuando reencarne en el animal más feo que exista? Usted puede creer en la reencarnación, pero ¿qué tal que cuando reencarne en una rata? ¿Le gustaría? En una piedra. Mire lo terrible que es eso, ¿cierto? Esa doctrina. Nosotros debemos creer en un Dios que murió y en un Dios que resucitó. ¿Cuántos creemos que lo que dice en esta palabra es verdad? ¿Cree usted que lo que está escrito aquí es verdad? Es verdad y debemos creerlo. Debemos creerlo porque mire que lo que vamos a hablar hoy son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, palabras dichas por Él mismo, y nosotros debemos creer en lo que el Señor dijo, en lo que el Señor escribió, en lo que el Señor mandó a decir. Esto es verdad y hay que creerlo. Amén. Hay que ponerlo por obra, hay que creerlo, hay que atesorarlo en nuestra alma y en nuestro corazón. Amén. Entonces, hoy vamos a leer la palabra del Señor y como les decía, lo que vamos a leer es palabra del Señor, entonces por tal vamos a creer que es el Señor el que nos va a hablar en esta tarde. Amén. Bueno, yo quiero que Jofre ore para que el Señor nos hable en esta tarde por medio de su palabra. Amén. Gracias, Señor, te damos un tu palabra, Padre, podamos entender, Padre, que seas tú a través de tu vida, Señor, sea mi compromiso, Señor, gracias, Señor Dios. Todo lo que tú nos digas, Señor, sea tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Dios, Señor, gracias, Señor, y bueno, vamos a sacar la Biblia y quiero que abramos la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, del versículo 25 hasta el versículo 34. ¿Sí? Y me van a ayudar a leer. Yo leo el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31 y el 32 allá, América, ¿sí? Enrique. Amén. Vamos a empezar entonces. Mateo 6, del 25 al 34. El afán y la ansiedad. ¿Ya lo tenemos todos? Hay una café, ¿ya la encontró? ¿No? ¿Se alcanza a ver ahí o acá hay una que tiene letra más grande? Sí, bueno, listo. Yo voy a empezar, dice, el afán y la ansiedad. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura Y por el vestir, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Amén. Sin embargo, ni Salomón con todas sus flores y sus todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno. Con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por la añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren, hermanos, estamos ahorita en este momento y pongámoslo en obra. No nos afanemos por lo que viene ahorita en la noche, que tengo que comer, que tengo que ir, que si de pronto llueve. No, concentremos en este momento, amén. Dice el Señor, no os afanéis por lo que viene ahorita, estés en el presente, amén. Estés en el presente, porque ese afán y esa ansiedad es la que hace que la palabra del Señor no sea fructífera en nuestros corazones. Yo quiero que ustedes allá en su casa en estos días busquen en la palabra la parábola del sembrador. Muy bien. Y el sembrador, en la palabra del sembrador hay 4 terrenos. Uno de esos terrenos dice que la palabra no fue fructífera porque cayó en unos terrenos, pero la ansiedad y el afán y la preocupación de los hombres por este mundo se hizo infructuosa la palabra, porque la recibieron, pero vino el afán y la ahogó, ¿verdad? No la dejó crecer, porque había un afán. Usted puede mirar también, esta semana quiero que lo busque, la vida de Marta y la vida de María. Marta era una mujer que afanada, ¿verdad? Y que tengo que barrer, y que tengo que cocinar, y que tengo que limpiar, y que tengo que cocinar. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué estás así? ¿Cierto? Afanada y turbada. Afanada y turbada. Mire que María ha hecho la mejor parte. Hay tiempo para todo, amén. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Y ese afán, esa preocupación, mire hermanos, yo creo que hoy en día podemos ver que hay muchos hombres y muchas mujeres llenos de muchas preocupaciones y llenos de muchos afanes por sus riquezas y posesiones que tienen, ¿cierto? Porque vemos que tienen tanta riqueza, tienen tantas posesiones, tienen tantas cosas en que ocuparse que su celular no puede dejar de sonar 20 minutos, a toda hora tienen que estar ocupados mirando qué está pasando, ¿cierto? Por sus tantas ocupaciones. Y eso hace que se sumerjan en esos afanes y no les quede tiempo para lo verdadero, para las cosas del Señor. Pero mira, hermanos, el otro peligro. A pesar de que muchas personas no tienen esas grandes ocupaciones, a pesar de que sus vidas no tienen grandes ocupaciones, nomás en lo más poquito nos ocupamos y tampoco le sacamos el tiempo al Señor, ¿cierto? Porque mire que hay personas que a pesar de que no tienen mucho trabajo, no tienen muchos compromisos y aún con eso están ocupadas y afanadas. Mire cómo es el afán y mire cómo es la ansiedad tan preocupante que debemos tener muy en cuenta esto. Hermanos, mire, cuando nosotros miramos los temas anteriores a esto, miramos tesoros en el cielo, ¿cierto? Después miramos la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. Y ahora Cristo nos enseña el afán y la ansiedad. Pero este tema viene enlazado con los otros temas, ¿sí vio? Este tema tiene que ver con los temas anteriores, porque en los temas anteriores Jesús nos habla, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros ¿dónde? En los cielos. Que nuestro tesoro ¿dónde está? En el cielo. Nuestra preocupación es por las cosas ¿dónde? En el cielo. Nuestra herencia es en el cielo, nuestro trabajo es por el tesoro en el cielo, que el tesoro en el cielo es para siempre y el tesoro en la tierra es pasajero y vano, ¿cierto?
Después dice el Señor, por donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Y lo que dijo el Señor, la lámpara del cuerpo es nuestros ojos. Si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo está ¿qué? Contaminado. Si nosotros estamos preocupados y nuestro ojo está preocupado por lo de aquí, pues de eso mismo hay acá en nuestro corazón. Pero si nuestros ojos están fijados en las cosas del cielo, está buscando eso. Y después dice el Señor, no podéis servir ¿a quién? A dos señores, porque aborrecerás uno y amarás el otro. Pero ¿a cuál Señor es el que lo ordena servir? A Dios de los cielos, ¿verdad? Y es justo, y es sabio, y es muy inteligente servir al verdadero Dios. Porque ese Dios es eterno. Porque ese Dios vive para siempre. Pero ¿para qué servir a un Dios que va a ser destruido? ¿Para qué servir a un Dios que va a ser condenado? ¿Para qué servir a un Dios que no tiene poder en sí mismo? Pero más sin embargo muchos sirvan a ese Dios. Sirvamos al Dios verdadero. Amén. Hermanos, estas palabras, estas enseñanzas, como les decía hace rato, fueron enseñadas por el mismo Jesucristo. ¿Sí? Usted puede ver y entender que toda la palabra es inspirada por Dios. El mismo Dios la inspiró, sino que hombres la escribieron, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos y leemos la carta a los romanos, la carta a los efesios, estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el mismo que estaba narrando y comentando estas cartas. Pero aquí el Evangelio de Mateo es el mismo Cristo quien estaba dando el sermón. Amén. El mismo Cristo hablando. Imagínense eso, la importancia de esta enseñanza, la importancia de esta predicación, que es el mismo Cristo enseñándole a sus discípulos la misma palabra de Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la enseñanza de Cristo? Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos muy bien adelante, más adelante, Hebreos 1, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice Dios, ¿cierto? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, está diciendo el Señor, en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí, cuando nos está hablando de los padres, es a los hombres del Antiguo Testamento, a nuestros padres, ¿cierto? De la fe. Dice que a ellos la palabra, o a ellos las enseñanzas de Dios les llegó por medio de ¿quiénes? De los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que hablan de parte de Dios. Aquellos que iban y se entraban en la comunión con Dios, en la habitación con Dios, se alejaban, se aislaban en aquellos lugares con Dios, y Dios les hablaba a ellos, y ellos venían y le transmitían el mensaje a Dios. Amén. Como un mensajero. Ese es el profeta. Entonces Dios se revelaba, o Dios hablaba con los hombres de esta manera. Dios no hablaba directamente, sino que Dios enviaba el mensaje con alguien. Amén. De esta manera Dios hablaba. En estos postreros días, o sea, ¿cuándo? Ahora. En estos postreros días, cuando hablan de los postreros días, es de estos días. No habla, dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea que ya Dios no hablaba por medio de los profetas, sino hablaba por su mismo Hijo. Amén. ¿Cómo le parece a usted eso? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas, y la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Hermano, ¿ustedes creen que la palabra dicha por los profetas tiene peso? ¿Creen que la palabra que el Señor dijo por medio de los profetas era respetada en aquellos tiempos? ¿Sí o no? Sí. Claro, mire, cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento al pueblo y ellos no respetaban la palabra o no la ponían por práctica, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios enviaba el mensaje por medio de un profeta y el pueblo no la cumplía? ¿Qué hacía Dios? Dios los castigaba, Dios se enojaba duramente. El mismo Dios le daba autoridad a este profeta para que trajera sobre ellos castigo, ¿cierto? Ahora, hermanos, ¿creen que es más importante el profeta o el hijo? El hijo. Ahora, ¿la palabra dicha por el hijo cree que tiene más peso? ¿Cierto? Por eso yo les pido que a las enseñanzas de Cristo, como les dije, el libro de Mateo fueron palabras dichas directamente por Cristo. Era el mismo Cristo hablándole, el mismo Dios, el mismo heredero y coheredero del reino, el rey del universo, hablando a los hombres. Pero ¿sabe qué era lo más tenaz? Que los hombres tampoco oyeron. El mismo Dios hablándoles, pero el mismo Señor, el mismo pueblo no le oía, ni le escuchaba, ni le obedecía. ¿Sabe cuál era una de las razones? El afán y la ansiedad de las personas, la preocupación de las personas. Estaban preocupadas, estaban ansiosas. ¿Por qué? Por sus vidas, por sus quehaceres. La misma Marta, como le dije hace rato, ¿sí lo pueden comprender? La misma Marta, el mismo Señor en su casa. ¿Usted alguna vez se ha puesto a preguntar? Si se ha preguntado y se ha puesto a pensar, ¿qué tal que un día Dios llegara a su casa y usted estuviera haciendo el almuerzo, la comida o un oficio? ¿Qué harías? ¿Pararías o seguirías? Atenderlo, es lo lógico, ¿no? Pero ¿qué siguió haciendo Marta? Marta siguió en lo suyo, ¿no? Pero es que mira cómo impresionarlo a él, o sea, que saliera todo bien. Podríamos tomarlo. Pero María no, María se. Pues, digamos, de esa manera uno diría, pues bueno, Claro, sí, por impresionarlo, no para que tenga todo listico. Pero creo que la intención de Marta no era esa. La intención de Marta era como que, no, hay quehaceres que tengo que hacer. Y como que es más importante esto que tú, Señor, tú puedes esperar. Pero tengo aquí, tengo la loza por lavar, Señor. Digamos, si lo tomaron de la manera así que dice, no, pues es que ella quería tener todo organizadito. Recibirlo bien, pues uno diría, bueno, pero el problema es que ella no lo miraba no lo estaba haciendo desde ese punto de vista. Sí, y Dios sabía. Y Dios le dije, estás preocupada y turbada. No porque yo esté así, sino por sus preocupaciones, por sus cosas. Eso es lo que me impresiona. El mismo Cristo ahí y ella misma afanada y turbada. Por simples cosas, ¿verdad? Por una simple aseo que debería, que eso no es algo como tan de gran preocupación para descuidar la presencia del Señor. Entonces, hermanos, mire que el hombre siempre ha escuchado el consejo de Dios, ¿cierto? Y el hombre siempre había escuchado el consejo de Dios. Pero entonces, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir él mismo a dar la palabra del Señor? ¿Por qué, hermano? O sea, ya la palabra había sido predicada, había sido dicha por los profetas, por aquellos, por los otros, por una manera, por otro.
Y ahora tiene que venir el mismo Cristo a traer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué lo hizo el Señor? Por pura misericordia. Porque el Señor dijo, enviaré entonces a mi hijo a ver si hacen caso de él. ¿Han leído ustedes la parábola de los siervos malos? Léanla. Y ellos decían, el mismo Cristo empieza a contarles esta parábola a los hombres y mujeres que les estaban escuchando. Decían, un padre de familia tenía una gran herencia, una gran riqueza, vino y la compró y la dio en arriendo a sus siervos y se fue lejanamente. Y al tiempo él envió a sus siervos para que le dieran lo que él debería recibir, la parte, o sea, los frutos, las ganancias. Pero cuando vinieron sus siervos, estos hombres cogieron y los apedrearon, les pegaron, los ultrajaron y los mandaron vacíos. Y después el Señor volvió a enviar a otros siervos. Hicieron lo mismo con él. Entonces el dueño de la herencia dijo, pues entonces enviaré a mi propio hijo a ver si a él le hace caso. Y entonces él dijo, ¿y sabe qué hicieron estos? Entonces estos cuando vieron al hijo, al heredero, lo cogieron, lo mataron y lo sacaron de la heredad para quedarse con ella, con la heredad del hijo. Y dice Jesús, ¿qué creen ustedes que le hará el padre de familia o el dueño de la viña a esos hombres? Y ellos mismos dijeron, pues vendrá y los matará. Dijo, eso mismo va a hacer Dios con ustedes, porque ese hijo soy yo, el que he venido a reclamar lo que a Dios le pertenece, pero ustedes me están rechazando y me van a matar. Mas sin embargo, no lo quisieron recibir. Miren, hermanos, cómo es el corazón de los hombres, amén. Cómo es el corazón de los hombres y las mujeres tan duros. Vamos a leer Lucas 12. Vamos a leer Lucas 12. Quiero leerle Lucas 12 y quiero que ustedes miren lo preocupante del afán y lo preocupante de la ansiedad. La ansiedad y el afán no nos dejan concentrarnos en la palabra del Señor. Amén. Lucas 12, 8. Inclusive, hermanos, mire que ojalá que esto no esté pasando hoy con nosotros. Que cuando usted esté aquí, su mente esté en otro lugar. Su corazón esté en otro lugar. Y eso hace que no recibamos la palabra como debe ser. Dijo, mire lo que el Señor estaba diciendo. El mismo Jesús estaba dando un discurso. El mismo Jesús estaba predicando la palabra. 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren las sinagogas ante los magistrados, autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Hermano, ¿qué haría usted frente a esa enseñanza de Cristo? ¿Qué haría si usted estuviera en ese momento? Transpórtese allá a ese lugar y que usted hubiera sido un discípulo o una mujer, un hombre que estuviera en ese lugar y Cristo le estuviera diciendo esas palabras directamente, diciéndole, no me vas a negar, no te avergüences de mí. Si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Si me niegas, yo te negaré.
Si usted blasfema contra el Espíritu Santo, no te lo voy a perdonar. Y si un día te llevan delante de los tribunales y autoridades, no te preocupes. ¿Qué va a decir o qué va a responder? Porque el Espíritu Santo pondrá palabra en su boca, le dará el poder para que testifique. Amén. ¿Cómo estaría su mente concentrada? Pero mire lo que el 13 dice, que dentro de todas esas personas, un hombre le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hermano, ese hombre, ¿en qué estaba pensando? Oiga, tenaz, ¿no? Ese hombre levanta la mano y tal vez, si eso estuviera en este momento y usted levanta la mano, yo creería que me iba a preguntar algo sobre ese mismo tema. Pero ese hombre dijo: dile a mi hermano que parta la herencia. ¿Y cómo así? Estamos hablando de otra cosa. ¿Dónde tenía la mente ese hombre? En una herencia. En que mi padre se murió, o puede ser que se vaya a morir y allá está la casa, allá está la finca, Señor, y eso se va a perder, ¿y qué va a pasar? Y yo aquí, no, Señor, la herencia mía, ¿qué pasó? Y el Señor dice: ¿cuál herencia? Yo no vine a eso. Hermano, y por eso el Señor les dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y si usted va más adelante, el versículo 22, de ahí sale la enseñanza, el afán y la ansiedad. Porque a este hombre, la ansiedad y la preocupación por las cosas de este mundo no lo dejaban concentrar en las cosas del Señor. ¿Siguió? El Señor dando un tremendo sermón y este hombre pensando por allá en la herencia. Hermano, por eso le dije, mire que esto es algo normal que pasó en ellos. Y esto es algo que pasa muchas veces en nosotros. Nosotros muchas veces, usted a veces ha cantado y cuando canta a veces le cuesta concentrarse, ¿verdad? Cuando ora, a veces le cuesta orar, concentrarse en la oración. Mire, a veces uno mientras está orando, uno está pensando y aquello y lo otro, ¿verdad? Mientras está cantando y uno tiene la mente en lo que va a pasar después y me toca hacer tal cosa. Mientras uno está escuchando la palabra, uno también está pensando en lo otro. Y cuando a mí me pasa, y cuando yo voy ya leyendo después, me toca devolverme porque ya me he perdido. Porque el afán y la ansiedad es algo tan terrible que no nos dejas concentrar en la palabra del Señor. Por eso hay que orarle al Señor, para que esa afán y esa ansiedad sean quitadas de nosotros y tengamos plena confianza en el Señor. Hermanos, los discípulos lucharon con esto, ¿cierto? Los mismos discípulos lucharon con esto. Ellos no se podían concentrar bien en las cosas del Señor porque a ellos les preocupaba algo. Decía: bueno, Señor, lo hemos dejado todo y ahora ¿qué vamos a hacer, Señor? No se preocupen. ¿Sabe qué es lo que debemos tener nosotros? Plena confianza en el Señor, plena fe en el Señor, plena dependencia en el Señor, para que nosotros digamos: Señor, es que mire, con esto es lo que muchos cristianos luchan y muchas veces nosotros luchamos, en el decir: bueno, si yo obedezco al Señor y si yo sigo al Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cierto? De pronto si me entrego al Señor, de pronto si me comprometo con el Señor, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y es esa preocupación, ese afán que a muchos no nos deja concentrarse en el Señor y entregar su vida por completo al Señor. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y vete de tu parentela. ¿Y a dónde me voy? No, vete, que yo lo voy a sostener. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos cuenta. Que si usted es una sierva del Señor, amén, y si usted es un siervo del Señor,
usted tiene que tener plena confianza de que el Señor nos va a sostener a nosotros. Él es nuestro Señor, ¿cierto? ¿Sabe qué dice el Señor en su palabra? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Dice, si tú vienes a mí, si tú descansas en mí, si usted entrega su vida completamente en mí, yo me encargaré de usted. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para sostenernos? Sino que a veces nos cuesta creerlo, ¿cierto? ¿Será que el Señor sí es capaz de alimentarme? ¿Será que el Señor sí será capaz de mañana darme el alimento? No, yo creo que no es capaz. Me toca a mí mismo buscarlo. Me toca a mí mismo porque yo creo que mañana como que no sé, ¿será que el Señor sí es capaz de darme vestuario? Hermano, esta fue la gran preocupación que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Se acuerdan que ellos iban por el desierto y decían, ¿será que el Señor es capaz de ponernos mesa en el desierto? El Señor nos ha sacado para que muramos de hambre en el desierto. ¿Será que el Señor sí es capaz de alimentarnos? Y el Señor se enojó. ¿Será que el Señor sí es capaz de darnos agua en el desierto? Hermano, piensen una cosa. Si el Señor fue capaz de sacarnos de Egipto, de liberarnos de Egipto, de abrir el mar, ¿será que no es capaz de darles un pan? ¿Qué será más difícil? ¿Sacarlos de allá o darles un pan? Es más fácil darle un pan, ¿cierto? Esta misma preocupación la tuvieron los discípulos. Los discípulos dijeron un día, Jesús les dijo, suban a la barca y bogad o remad mar adentro y guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, esto lo dice el Señor porque no traemos pan, porque no traemos sustento. Ellos miraron y dijeron, no hay pan para el viaje. Y el Señor les dijo, ¿no te acuerdas que ahorita acabé de multiplicar 5,000, alimentar a 5,000 hombres con unos panes y con unos peces? ¿Acaso no los voy a poder alimentar a ustedes que son 11, 12 hombres nada más? Alimenté a 5,000, ustedes son 12. ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Cierto? Y eso es lo que se nos olvida a nosotros. A veces nos olvida el gran poder de Dios y dice, pero mañana ¿qué voy a comer? ¿Mañana qué voy a vestir? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si llegan a cerrar? Pues hay que confiar plenamente en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, que confiemos plenamente en Él, que Él es inmensamente poderoso, ¿cierto? ¿Cuándo es probada esa fe en nosotros? Cuando nos quedamos sin nada. ¿Usted ha sido probado en esa área? ¿Alguna vez se ha quedado sin nada? ¿Alguna vez estuvo confiando? ¿Alguna vez en su vida usted estuvo confiando en su riqueza, en su poder, en su estudio y vio que todo se acabó? Y ves cómo el Señor le siguió sosteniendo. Entonces uno dice, la verdad, yo estaba preocupado y yo quería sostener mi propia vida y yo estaba confiado en mi riqueza, confiado en mi poder, y de un momento eso se acabó. Y ahora realmente he visto que realmente el Señor me puede sostener sin eso. Amén. Que el Señor ¿sabe cuál es el problema? Que muchas personas dicen, no, yo creo que Dios no me puede sostener y por eso confían en sus riquezas. Pero no, hay que confiar en el Señor plenamente. Amén. Hermano, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es el afán? ¿Qué será el afán? ¿Cómo definen ustedes el afán? El apuro. Apuro, ¿cierto? Gran preocupación, falta de paz, ¿cierto?
inquietud, inseguridad, Señor, ¿cierto? Inseguridad, falta de temor, falta de confianza, se comen las uñas, ¿cierto? Muchas cosas, pero eso es afán y ansiedad y preocupación. ¿Sabe cómo se define eso? Falta de confianza en Dios. Falta de fe en Dios. Cuando yo estoy inquieto, cuando yo estoy ansioso, cuando yo estoy sin paz, cuando yo estoy intranquilo, eso es una gran muestra de que me falta confianza en el Señor. Amén. Una vez un hombre decía esto, decía que él iba en un avión y el avión empezó a temblar y para abajo. Y que al lado de él iba otro señor y ahí, tranquilo. Y él preocupado y que va para abajo, y el hombre ahí tranquilo. Y él decía, pero, ¿qué le pasará a este señor? Decía, y el hombre era cristiano, el que decía eso. Y decía, y este hombre yo lo miraba con una paz tan sobrenatural, saber que esto va para abajo y es muy tranquilo. Y mire hasta dónde realmente el Señor nos quiere llevar, que saber de que puede estar la cosa tan difícil y que nosotros digamos, creemos en Dios, ¿cierto? Confiemos en el Señor, no te desesperes, no te angusties, confíes en el Señor. ¿Te acuerdas usted cuando los discípulos iban en la barca y la barca ya se estaba hundiendo y las olas los estaban golpeando y ellos decían, Señor, sálvanos, que morimos? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Recuerdan? Acostado en la barca, estaba durmiendo y la barca se estaba hundiendo. Y el Señor y los discípulos le dicen, ¿no ves que perecemos? ¿No ves que nos vamos a morir? Y le dice el Señor, hombres de poca fe. Usted leyó ahorita en lo que leímos que el Señor dijo eso, hombres de poca fe, porque desconfían, ¿cierto? ¿Qué leímos ahí? ¿Qué leímos? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe qué? Cuando yo me muestro ansioso, cuando yo me muestro impaciente, estoy demostrando mi poca fe. Mi poca fe. Y cuando yo no confío en el Señor y yo digo, no, Señor, tú no puedes hacer nada por mí, yo mismo voy a mirar qué hago por mí, estoy demostrando que no tengo nada de fe. Pero el Señor no quiere que depositemos toda nuestra confianza en Él, que así las cosas estén como estén. Hermano, yo me sorprendo que la palabra dice que cuando el pueblo de Israel andó 40 años en el desierto, ellos no cambiaron de zapatos. No cambiaron, sus zapatos siempre fueron lo mismo. Mire, ¿qué hizo Dios? Algo sobrenatural. Imagínense, ellos nunca sus zapatos los cambiaron. ¿Qué haría Dios? Porque ellos pudieron crecer. Mas sin embargo, ellos por su incredulidad, por su afán, ellos no percibieron, no percibir en ese tiempo que sus zapatos nunca se dañaron, no percibir eso. ¿Cómo podemos llamar nosotros eso? No ver las obras de Dios, no ver los milagros de Dios cada día. ¿Usted cree que a nosotros nos puede pasar eso? Que pueden pasar los días y ver cómo Dios obra y obra y obra y obra en nosotros, y nosotros podemos estar tan ciegos que no nos damos de cuenta que cada día el Señor nos bendice, nos bendice, nos bendice, pero por estar preocupados y afanados no nos damos de cuenta que cada día el Señor está obrando, ¿cierto? Amén. Vamos a abrir la palabra, vamos a leer Salmo 112:7.
dice el Señor. Mire, hermano, vamos a hablar. Salmo 112:7. Vamos a ver el contraste entre esa ansiedad y preocupación frente a tener un corazón confiado en el Señor. ¿Cierto? Dice, el Salmo 112:7 dice, no tendrá temor, ¿sí? De las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice el Salmo? Dice que este hombre que recibe malas noticias, dice que no tendrá temor. ¿Por qué no tiene temor? Porque su corazón está confiado en el Señor. ¿Cierto? No tendrá temor de las malas noticias porque su corazón está confiado en ¿quién? Ahora, hermano, mire, para el cristiano no pueden haber malas noticias, porque el Señor dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si usted escucha una mala noticia y usted ama a Dios y usted es amado por Dios, escuche esto muy bien, a los que aman a Dios y a los que Dios ama, todas las cosas nos ayudan para bien, porque todo es un propósito de Dios para sus hijos. Dios obra en estas cosas para bien, para sus hijos. Que si algo viene para mal o algo es planeado en contra de nosotros para hacernos mal, Dios lo hace para nosotros un bien. Entonces usted dice, es que alguien me quiere hacer mal, pero yo soy hijo de Dios. No tengas miedo, porque el Señor hace que eso sea una bendición para usted. Eso se trata de tener nuestro corazón confiado en el Señor. No tememos, no nos ansiamos, no nos preocupamos, porque mi corazón está confiado en el Señor. Ahora, qué preocupante si nuestro corazón está confiado en el Señor. Ahí sí, yo creo que deben temer. Hermano, mire, como yo le decía ahorita, esto es lo que a muchos les atemoriza cuando quieren obedecer al Señor. Decir, pero hablábamos con una señora que hace mucho tiempo le habíamos compartido la palabra y la llevamos a la iglesia y ellos dejaron de asistir con su familia y se fueron. Y nos llamaba y decía, me siento impaciente, me siento inquieta porque creo que mi esposo y mi hijo están corriendo peligro. Porque están trabajando en algo y es un mundo malo donde ellos están. Es un lugar malo donde ellos están. Y mi hijo mismo dice, no me siento bien en lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo no está bien porque yo veo cómo los hombres se consumen cada vez más en eso que yo estoy haciendo. Pecan cada día más y me siento mal, decía la señora. Y sabe, también me siento mal porque yo sé que lo que yo estoy haciendo como esposa, en lo que yo estoy trabajando, y estoy trabajando porque a pesar de por mis pecados, por mis errores, he cometido muchas cosas malas y hoy necesito pagar plata. Y entonces yo estoy trabajando en algo que no glorifica a Dios. Pero ¿qué hago? Decir, si yo me abandono ese trabajo, ¿qué va a hacer mi familia? ¿Qué podemos nosotros pensar ahí? ¿Tendrá plena confianza en el Señor? Porque podríamos decir, no, pues puedes abandonar ese trabajo que no glorifica a Dios y Dios sostendrá su vida, ¿verdad? Dios bendecirá su vida. Dios no te dejará sin pan. Dios no te dejará ni te abandonará si tú confías en el corazón. Pero frente a esto es que muchas personas se ponen, no, pero es que si obedezco a Dios tengo que tomar decisiones radicales. Ayer miraba una película
tan buena, tan hermosa, que este hombre literalmente, así como se los digo, este hombre era indígena. Literalmente, un niño de 5 o 6 añitos, y yo me ponía a pensar en la vida de mi hijo, y este niño era literalmente de aquellos que usaban taparrabos, así, y el resto, así, un niño así. Y este niño vivía en la montaña, en plena selva, con su padre y su familia y su tribu, y él quería ayudar a su papá en el trabajo de la obra del Señor. Y el niño dijo, ¿cómo puedo ayudarte, papá? Para que la obra del Señor siga creciendo, crezca. Y él dijo, pues necesitamos que la Biblia sea traducida a nuestro idioma, aquí a nuestra tribu, porque la tribu de nosotros no sabe inglés, no sabe español, no sabe y no tenemos palabra, pero aquí nadie sabe traducirla, nadie sabe leer, nadie sabe la A, la E, la I, nadie sabe, aquí hablamos a nuestro idioma. Y el niño dice, ¿y es muy lejos donde tengo que ir a estudiar? Y el hombre le mostró el horizonte. Él le dijo, si ves la última montaña, la última, ya donde el cielo se pega con la tierra, dijo, sí, llegas ahí, ¿y qué vas a ver después? Y el niño le dijo, pues, no sé, dijo, después de esa montaña mirarás otra igual así, hasta allá tendrás que ir a estudiar. Voy, padre, dijo, sí, ve, y lo mandó así, chiquitico, duró como un poco de días y de noche caminando hasta que llegó a ese lugar. El niño empieza a estudiar, aprende, se vuelve profesor y se va a Estados Unidos y se va a Inglaterra, creo, y empieza a estudiar hebreo, griego, y traduce la Biblia ¿a la qué? Al idioma de ellos. Mire tan hermoso esto. Cuando ese niño vuelve a su tribu, empiezan a leer, todas estas personas de allá empiezan a leer la palabra en su idioma. Y entonces el niño ya se volvió muy estudioso, muy lleno de conocimiento, y le ofrecen un puesto en esa tribu, en esa región, le ofrecen un puesto de gobernador, de político. Pero el papá no tenía paz. Mas sin embargo el muchacho dice, papá, déjame hacer lo que yo quiero hacer, porque yo quiero que yo como político puedo influir para que nos arreglen esta tribu, nos den ayudas. Pero cuando este hombre va allá delante del presidente, del primer ministro, a que le den su tarjeta de gobernador, el ministro estaba muy entusiasmado por este hombre, porque este hombre, a pesar de indígena, se volvió muy inteligente. Pero cuando este hombre dice, yo soy cristiano y yo he traducido la Biblia, ¿sabe qué le dijeron? Le negaron el puesto. No le quisieron dar el puesto de gobernador por ser cristiano. ¿Sabe qué hizo este muchacho? Dijo, pues si es así, pues ¿qué más? Prefiero servir al Señor y desechar todo eso. Mire qué. ¿Y qué dijo él? Entonces, ¿ahora me voy a morir de hambre? Dijo, no, el Señor me va a sostener. Amén. Esto es lo que nosotros debemos tener, plena confianza en el Señor. Si obedecemos a Dios, si creemos en Dios, el Señor nos va a sostener. Amén. No temas entregar su vida al Señor. No temas servir al Señor. No temas comprometerse con el Señor. Que se cerrarán puertas, pero el Señor no nos dejará. Amén. El Salmo 146:2 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Dice, ¿qué dice? No temeremos aunque los montes se traspasen ¿a dónde? A los mares. Aunque la tierra se remueva, dice, no temeremos. Porque el Señor cuida de nosotros. ¿Cierto? Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor es poderoso. Porque el Señor es fiel. Amén. Muchos desconfían de Dios porque no conocen el gran poder que hay en Dios. El gran poder que hay en Dios no lo conocen, por eso se afanan
Por eso viven ansiosos, porque no conocen el gran poder que hay en Dios. Vamos a ver un primer punto y dejemos hasta ahí. Y vamos a ver razones por las cuales no debemos afanarnos. Razones que el Señor Cristo nos enseña aquí, por las cuales usted y yo no debemos afanarnos. Y debemos vivir en paz y debemos vivir en confiados. Y lo primero que empieza a decir Jesús ahí, vayamos de nuevo un momentico a Mateo capítulo 6, 25. Entonces miramos que Jesús viene hablando en su discurso, viene hablando en su predicación, y llega el versículo 25, y ¿qué dice Jesús? Por tanto. Si pueden ustedes enlazar este por tanto con lo que el Señor enseñó antes. Ponéis su corazón en Dios. Servid a Dios. ¿Cuántos sirven aquí a Dios? ¿Cuántos creen que Dios es su Padre? Entonces dice el Señor, por tanto, si Dios es su Padre, y si usted sirve a Dios, y si su tesoro está en los cielos, por tanto, eso es lo que Jesús quiso decir. Por tanto digo, no se afane. Si Dios es su Padre, si Dios es su proveedor, si usted sirve a Dios, si su verdadera riqueza está en el cielo, por tanto no se afane. No entiendo por qué yo puedo decir, Dios es mi Dios, Dios es mi Padre, el dueño de los cielos, el dueño de la tierra, el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de la vida, es mi Padre. ¿Por qué te afanas? Usted podría decir, imagínese un niño o un joven que su papá sea el más rico del mundo, el más rico y poderoso del mundo, y esté afanado por un par de zapatos. ¿Usted qué le diría? No entiendo, ¿qué le pasa a usted, cierto? ¿Cómo así que estás afanado? Eso dígamelo a mí, de pronto que... Pero su padre es el más rico del mundo, el más poderoso, y estás afanado por eso. Eso es la misma condición de nosotros, saber que somos nuestro Dios, es el Dios de los cielos y la tierra, y vivimos afanados. ¿Qué pasará ahí? ¿Será que no tenemos plena confianza en el Señor? Yo creo, ¿cierto? Nos cuesta, porque nuestro corazón a veces nos cuesta creer en Dios, y eso es natural de los hombres, nos cuesta creerle a Dios, pero entre más usted empiece a comprometerse con Dios, cada vez va a ver que Dios es maravilloso. Amén. Entonces dice, por tanto, una de las primeras razones es que Jesús nos ordena no afanarnos. Es una orden, hermano. ¿Qué dice? No os afanéis. Cuando dice no te afanes, ¿qué está diciendo Jesús? Yo le ordeno que no te afanes. Es una orden de Dios. Es un mandato. Como los mandamientos: no robes, no hurtes, no mates, no maldigas, no codicies, no te afanes. O sea, cuando yo me afano, yo estoy incumpliendo ese mandato del Señor. Amén. Acuérdate de esto. Cuando estés afanado, acuérdate que el Señor te dijo, no te afanes. No te afanes. A mí me impresiona cuando Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre que no creía en el Señor, y su hija se empieza a enfermar, y este hombre dice, ¿ahora qué hago? Pues le tocó ir donde Jesús. No tenía otra opción, no tenía otra salida, no tenía otra puerta, no tendría otro recurso, y le tocó acudir ¿a quién? A donde él menos quería acudir, porque él no amaba a Jesús. Él, siendo un principal, él no quería a Jesús. ¿Sí me entienden? Imagínese esto, que cuando usted no quiere ir donde tal persona, porque no se la lleva bien, pero resulta que esa persona tiene lo que usted necesita. Y usted dice, pues la verdad, me toca agachar la cabeza e ir. O si no, pues, te puedes morir. Así le pasó a Jairo. Jairo dijo, la verdad no tengo a quién más acudir. Me toca ir donde él, porque es el único que puede salvar mi vida.
Y pues realmente me toca reconocer que Él es el Señor. Así yo no quiera, pero me tocó reconocerlo. Hermano, esta es la misma condición que me pasó a mí. Y lo mismo que le ha pasado tal vez a ustedes. No querían a Jesús. Querían desechar a Jesús. Querían repudiar. Hoy usted mucho le dice, busque a Jesús. No, no tengo tiempo. Pero nos llegó un día donde nos tocó agachar la cabeza y decir, no, Señor, la verdad, solo mi esperanza es usted, Señor. No tengo a nadie más sino a ti, Cristo. Y pues, perdóname, yo te rechazaba, no te creía, pero hoy inclino mi cabeza y reconozco que tú eres mi Señor. Amén. Eso es lo que pasa en nuestra conversión. Cuando llega un punto de nuestras vidas que nos toca inclinar nuestra cabeza y decir, solo tú eres mi Señor. Amén. Hermano, que esto sentir llegue a nuestros corazones. Y oremos por esto, para que el Señor traiga ese redarguir a aquellas personas que no están convencidas totalmente, que lleguen a entender así como Jairo, decir, Señor, no, me toca ir donde Él, no tengo otra salida, y si no voy, mi hija muere. Amén. Esto lo hace el Señor por misericordia. ¿Y sabe qué pasó cuando llegó donde el Señor? Su hija se le murió. ¿Y qué le dice a Jesús? No temas, no temas, no temas, siga confiando, que está hablando con el dueño de la vida. Amén. Y entonces mire que el Señor nos dice, no te afanes, no te preocupes, confías en mí. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni por vuestro vestir. Miremos una cosa aquí, el Señor nos está diciendo, no te afanéis por el Lamborghini, por la mansión, sino está diciendo, no te afanes por lo esencial, que es tu comida, tu bebida y tu vestuario, por lo más normal y por lo más esencial de todos los días. No te afanes por eso, por qué vas a comer, por qué vas a vestir y por qué vas a comer. Amén. A veces decimos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Muchas personas hoy están ansiosas por eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi vida? Hay muchas personas, ¿sabe qué pasa hoy con muchas personas que dicen, ¿qué va a pasar con mi alma cuando muero? ¿Se has preguntado usted eso? ¿Qué va a pasar cuando mueras? ¿Qué va a pasar cuando des el último respiro? Cuando su corazón y ya, ahí se paró. Después de ahí, ¿qué va a pasar con su alma? ¿Se has preguntado? Muchas personas están hoy muy temerosas a eso, porque no saben a dónde realmente van a ir. No saben realmente qué va a pasar. Pero el que está confiado en el Dios dice, pues, si moriré, estoy seguro que voy a ir a la presencia del Señor. Entonces no estoy ansioso ni preocupado por eso, porque mi vida ha sido salvada, mi vida ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero mire, algo que nosotros debemos entender aquí en esta primera parte, es que este sermón fue dado para sus discípulos, para su pueblo, para sus hijos. Porque algo que les quiero decir es que los que no están en Dios, los que no están en Cristo, los que no han sido salvados y no están dentro del redil del Señor, sí deben estar preocupados. Porque el Señor aquí le dice a sus discípulos, vosotros mis discípulos no se preocupen, ustedes son mi pueblo, no se preocupen, porque yo soy su Dios. Por eso Él no le estaba diciendo aquí a los otros no eran hijos de ellos, los otros no eran discípulos de ellos. Hermano, y Él les está diciendo, ustedes son mis siervos, ustedes son mis seguidores, ustedes son mis trabajadores, ustedes son parte mía. Y yo soy responsable por ustedes. Amén.
Eso es lo que quiere decir. Ustedes son mis siervos, por tanto yo soy responsable de ustedes. De lo que les pueda pasar, de lo que les falte, yo soy responsable de ustedes. Amén. Hermano, esto es tan bonito porque el Señor dice que Él es nuestro buen pastor, ¿cierto? Y Él cuida de nosotros. Él nos sustenta, Él nos alimenta. Pero el gran problema es que qué terrible para aquella persona que hoy venga delante de Dios, ¿cierto? Y le diga a Dios: Señor, te necesito. Señor, estoy padeciendo. Señor, tú sabes que estoy mal. Y el Señor te diga: no te escucho, porque no eres mi hijo, no eres mi pueblo, no tengo por qué darle a usted. Eso es muy triste, ¿no? Pero qué hermoso cuando alguien viene y le dice: Señor, necesito tal cosa, y el Padre le diga: claro, porque tú eres mi hijo. Amén. Yo quiero que leamos Isaías 65:24. Amén. Isaías 65:24. ¿Ya lo tenemos? Isaías 65:24 dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habré oído. ¿No les parece eso maravilloso? ¿Qué se necesita para eso? Ser hijo de Dios, ser siervo del Altísimo, ser parte de su pueblo, ser miembro de su iglesia. Hermano, esto es una promesa para sus hijos. Los que no hacen parte de su pueblo no pueden reclamar esta promesa, hermano. Métaselo en su mente, métaselo en su corazón. Ayer una señora me decía: todos somos hijos de Dios. Yo le decía: no puedes entender que no es así. Todos no somos hijos de Dios. Dios tiene su pueblo escogido, Dios tiene su pueblo privilegiado. A los hombres y las mujeres les cuesta creer eso. Les cuesta creer que Dios tiene hombres y mujeres privilegiados, por los cuales el Hijo entregó su vida, por los cuales el Señor derramó su sangre. Entonces mire tan hermoso que Dios dice: aún antes de que ustedes me clamen, yo ya les he contestado y les he respondido y les he oído. ¿No le parece eso maravilloso? Por eso el Señor dice: yo sé, cuando vengan delante de mí, yo ya sé de qué tienen necesidad, yo ya sé qué es lo que necesitan, yo ya sé qué es lo que ustedes necesitan. Amén. Porque somos sus hijos. Miren la importancia de ser hijos de Dios, la importancia de ser un pueblo de Dios. Pero, ¿qué tal que el Señor le diga, como dice Isaías 45:20: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones, no tienen conocimientos aquellos que erigen un madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no lo salva. Esto es lo que dice Isaías. Dice Isaías: hay un pueblo tan tonto, hay un pueblo tan imbécil, digámoslo así, que arman un ídolo de madera, lo ponen en lo alto y le claman a ese Dios para que lo salve, y ese Dios no los va a salvar. Muy tenaz, ¿no? Y dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 10:14, dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. Id y clamad a dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción.
Y los hijos de Israel respondieron: contra el Señor hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que usted vaya delante del Señor y el Señor te diga: ve y clámale, ve y búscale, ve y suplícale a ese Dios al cual usted sirve. A mí no me venga a pedir nada. Es muy tenaz, ¿cierto? Que el Señor nos conteste eso. Pero el Señor le contestó a ellos así. Ellos vinieron delante del Señor y el Señor les dijo: no me pidan, porque no les voy a dar, porque yo no soy su Dios son otro. Ve y dile a sus dioses que le den. Pero ellos dijeron: ellos no nos pueden dar nada, ellos no nos pueden salvar de nuestra aflicción, oh Dios. Haz como bien te parezca, pero te ruego que me salves hoy. Pero qué diferente que usted venga delante de Dios y el Señor te dice: claro, tome, porque yo sé que lo necesitas. Amén. Porque eres mi hijo amado, porque eres mi hijo apreciado. Amén. Déjate cubrir por el Señor. Déjate abrazar por el Señor. Déjate sustentar por el Señor. A mí me impresiona lo que el mismo Jesucristo dijo. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta a los pollitos, para que estés ahí bajo el abrigo, bajo las alas del Omnipotente, pero no quisiste? ¿Sabe qué hizo Israel? Israel dijo: no quiero estar bajo tu protección, yo quiero estar bajo mi propia protección. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Déjate sustentar por el Señor, amén. Déjate cuidar por el Señor. No te dé miedo dejarte sustentar y servir al Señor. El Señor dice: si te dejas cubrir por mí, si te dejas abrazar por mí, si te dejas guiar por mí, yo voy a cuidar de toda su vida. Amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren vivir bajo el cuidado del Señor? Bueno, entonces dile al Señor en esta tarde: Dios, te entrego mi vida. Algo que sí le quiero decir es que si usted quiere seguir luchando en sus propias fuerzas, morirás, dice el Señor. Pero si entregas su vida a mí, yo voy a cuidar de ti. Señor, te doy gracias porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustento. Y en esta tarde, Señor, yo te doy toda la honra y la gloria, Señor. Y te bendigo, te glorifico, te exalto, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria y te doy la alabanza, Dios. Señor, quita toda ansiedad, Señor. Quita toda preocupación de nuestras vidas, Señor. Si hoy su confianza hoy no está totalmente en el Señor, si usted es un hombre, si es una mujer que de pronto desconfía del Señor, no confía totalmente en el Señor, le cuesta creer en el Señor, le cuesta depender totalmente del Señor, dile al Señor: ayúdame. Dile al Señor: ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a confiar en ti plenamente, Señor, a no vivir impaciente, a no vivir afanadamente, sino a vivir en paz, Señor, a vivir esperando en ti, confiado en ti, Señor. Si usted no sabe qué va a pasar conmigo mañana, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi alma, qué va a pasar con mi vida, usted hoy tal vez ve el mundo difícil, ve la situación financiera difícil, ve situación de pandemia difícil y dice: ¿qué voy a hacer? Ponga su vida en el Señor y confíe en el Señor. Tal vez su situación en la casa,
su situación con sus hijos, su situación en cada área. Dice, ¿qué voy a hacer? Estoy preocupado. Dile, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame. Dile, yo tan solo voy a confiar en ti. Te voy a obedecer, Señor. Me voy a entregar a ti de corazón y confiaré en ti, Señor. Que tú eres Dios poderoso. Que tú eres Dios de los cielos. Que tú eres Dios de la tierra. Hermano, nuestro Dios es el dueño del tiempo, el dueño del día, el dueño de la noche, el dueño de los cielos, de la tierra, del oro, de la plata, el dueño de la vida, el que pone, el que quita, el que enriquece, el que empobrece, el que da la victoria con muchos o con poquitos. Ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que yo le presento, el Dios que yo le anuncio hoy, el Dios vivo, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios incomparable, el Dios inigualable, el Dios que como Él no hay ningún otro Dios. Entregue su vida al Señor, ponga su confianza y ponga todas sus fuerzas en Él. Señor, te doy gracias por cada uno de nosotros y te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes así a confiar plenamente en ti, Dios. Y encomendamos este resto de la tarde en tus manos y encomendamos esta semana que viene en tus manos, Señor. Bendícenos, oh Dios, grandemente, Señor. Provéanos, susténtanos, Señor. Señor, guía, Señor, nuestras vidas en esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Milka, me hace el favor y oramos por las ofrendas. Por los que